En la mañana de hoy tendré el privilegio de compartirles acerca de un pasaje que particularmente a mí me impactó, que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Particularmente a mí me fascina el Antiguo Testamento, las grandes riquezas que están allí, pero también ver a Cristo allí es sumamente hermoso. He usado muchas de las notas de un siervo del Señor a quien estimo mucho y a quien le decía, doy gracias a Dios por haberlo usado para bendecir mi alma a través de este texto. Y ahora mi deseo es que Dios bendiga sus almas a través de este texto. Vamos a leer en esta mañana Isaías capítulo 36 y Isaías capítulo 37. Son pasajes un poco largos, pero si hay algo que quiero decirles es que es más importante lo que Dios tiene que decir que lo que yo tengo que decir. Así que vamos a leer estos pasajes con detenimiento. Les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en el libro del profeta Isaías. No las cierren, manténganlas abiertas. Y por favor, vamos a usar nuestro intelecto. Ese intelecto, esas capacidades que Dios nos dio de razonar, entender, para entender las verdades de su palabra. Y vamos a imaginarnos a cada uno de estos personajes, cada una de esta escena real que ocurrió, para que tú y yo aprendamos de lo que está aquí y no cometamos los mismos errores de lo que cometieron aquí y que podamos ver al Dios que se nos revela aquí. Isaías capítulo 36, versículo 1, declara la palabra santa de Dios. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Verso 4. A los cuales dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Verso 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Verso 7, continúa hablando el Rabsacés en nombre del rey de Asiria. Y dice, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Verso 8, ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Verso 10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Verso 11. Entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joab al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Miren lo que le están diciendo estos siervos al Rabsacés: por favor, háblanos en arameo, porque si tú hablas en lengua de Judá, todo el pueblo te va a oír y va a tener miedo. Dínoslo a nosotros. Mira lo que hace el verso 12. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros? Verso 13. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá. Le dijo, por favor, no lo hagas en lengua de Judá. Y dice diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria.
El rey dice así: no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis, Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Verso 18. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Wow. Verso 21. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Capítulo 37, verso 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, ¿qué cosa? Lo que había dicho el Rabsacés en nombre del rey de Asiria. Parte B del verso 1 del capítulo 37. Ezequías rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías: día de angustia, de reprensión, de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. Quizás oirá tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Verso 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías al profeta Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Verso 8. Vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiaraca, rey de Etiopía: he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. Verso 12. ¿Acaso tus dioses, acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Aram, Resef y a los hijos de Den que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Verso 18. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, porque todos los reinos de la tierra, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Verso 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías:
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. He aquí el problema. Verso 24. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las aldeas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Verso 26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas de montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como henos de los cerrados que antes de sazón se seca. Verso 28. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi fierro en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Verso 31. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en la ciudad, dice Jehová. Aquí está la razón, verso 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue corriendo e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron de la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Amén. Si yo quisiera dejar esto hasta aquí, ya esto está súper explicado. Por eso les decía, es más importante lo que Dios tiene que decir. Quiero que estudiemos este texto con 3 encabezados: su contexto histórico, el contenido de la historia y algunas aplicaciones de esta historia. Comencemos viendo un poco el contexto histórico de nuestra historia. Lo primero que quiero decir acerca del profeta Isaías, quien ministraba en estos tiempos, es que el profeta Isaías ministró a lo largo del reinado de 4 reyes de Judá. Esos reyes fueron Uzías, Jotán, Acaz, quien era el padre de Ezequías, y Ezequías, quien está reinado en este momento de nuestra historia. Pero los últimos 50 años fue más activo el ministerio de Isaías, en el ministerio, en el reinado de Acaz y en el reinado de Ezequías. Y Isaías, o el libro del profeta Isaías, es conocido por su énfasis en el Mesías y en el Evangelio. Ese es el énfasis predominante en el libro del profeta Isaías. Por eso es conocido como el profeta mesiánico, o el profeta evangélico también se le llama. Y a su libro, algunos sí le han llamado el quinto evangelio. Y esta historia que tenemos aquí se constituye en un puente entre las 2 secciones del libro del profeta Isaías. Esta sección del capítulo 36 y 37 que estamos estudiando es como una especie de bisagra en el libro del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al 35 del libro del profeta Isaías es conocida como la sección de juicio o condenación.
Y luego la sección del 40 al 66 es conocida como la sección de consolación. Y es en la mitad de estas dos secciones que se encuentra nuestro texto, entre el juicio y la consolación. Estos eran los días del reinado de Ezequías en Judá. Tenemos al rey Senaquerib, rey de Asiria. Es uno de nuestros personajes destacado aquí que pretende atacar acá. Tenemos al Rabsacés, quien es enviado por el rey de Asiria. Tenemos al rey Ezequías, quien está gobernando en ese momento. Y tenemos al profeta Isaías ministrando en este tiempo. Se cree que Ezequías fue uno de los dos mejores reyes del reino del sur, después de la división de Israel. Recuerden que unas tribus se dividieron hacia el norte y otras hacia el sur. Bueno, Ezequías estaba gobernando hacia el reino del sur. Y el imperio dominante en aquel momento era Asiria, quien ya había llevado cautiva a la nación de Israel, o reino del norte, es decir, a las 10 tribus. Y esto era muy común en aquel momento, que muchos imperios tendían a sacar a esas naciones que traían cautivas, sacarlas de sus naciones y llevarlas cautivas a otros lugares o dejarlas allí. Por ejemplo, el imperio romano en los días de nuestro Señor Jesús tenía cautiva la nación, pero los dejó estar en su propia tierra. Fueron los días en los que vino Cristo. Y tal como se había anunciado por el mismo profeta Isaías en el capítulo 28, esto iba a suceder, que este imperio asirio iba a tener control cautivo a todas estas ciudades. Y para los que luego quieran leerlo en casa, en el capítulo 28, el libro del profeta Isaías, allá dice que Dios iba a enviar a los asirios como instrumentos para ejercer juicio sobre su pueblo. A una nación malvada, a un rey malvado, para traer reprensión no a los incrédulos, a su pueblo. Y Acaz, quien reinó antes de Ezequías, él era el padre de Ezequías, había hecho alianza con Asiria para defenderse de Egipto en el sur y de Israel y Siria en el norte. Sin embargo, en aquellos tiempos el profeta Isaías le había dicho: ¡Ey, eso está prohibido por Dios! ¡Ey, Acaz, tú no puedes hacer relaciones con naciones paganas! Y a pesar de eso, Acaz no hizo caso. Al ser sustituido Acaz por su hijo Ezequías, más bien se fortaleció Jerusalén y Judá. ¿Y saben qué hizo Ezequías? Comenzó a mover al pueblo a volverse al Señor. Hizo algo muy diferente a lo que hizo su padre. No obstante, Senaquerib, rey de Asiria, lanzó un ataque devastador contra Judá. Ya lo único que le quedaba conquistar a este rey era la ciudad de Jerusalén. Era lo único. Si lo hacía, tendría control de todo, tanto del reino del norte como del reino del sur. Y si los asirios la conquistaban, entonces Judá sería destruida como nación, exactamente de la misma manera en que Siria e Israel ya lo habían sido hasta ese momento. Ya tenemos un poco de contexto de nuestra historia, ¿verdad que sí? Veamos el contenido. El relato de los acontecimientos que leímos en el capítulo 36 y 37 se da como si fuera una obra de 2 actos, en donde las escenas se repiten con elementos similares. ¿Se dieron cuenta cuando leímos? Un ataque de un mensaje arrogante, respuesta de Dios, ataque arrogante, respuesta de Dios, así sucesivamente. Pero veamos en primer lugar la arrogante amenaza que trae el Rabsacés en nombre del rey de Asiria llamado Senaquerib. Él les dice: ríndanse o van a comer de su propio estiércol y beber de su propia orina. Fuerte, ¿no? Y es importante explicar que Rabsacés no era un nombre propio. Rabsacés más bien era un título. Rabsacés viene de la palabra arameo mariscal de campo, o lo que nosotros entenderíamos mejor, era un jefe militar. Entonces lo que hace el rey de Asiria es que envía a su jefe militar de alto rango: tú vas a ir junto con un ejército más, con unos cuantos más, a llevarle un mensaje al rey Ezequías.
Y vaya qué mensaje tan arrogante. Al reunirse con una comisión enviada por Ezequías, intenta de manera altiva y soberbia convencerlo de que lo más sabio es rendirse. Y yo no sé si ustedes prestaron atención a la historia, pero lo primero que hace el Rabsacés en nombre del rey de Asiria no es decirle: hey, aquí está el ejército, vinimos a atacar. No, lo primero que él le dice: ríndanse. Si los trae rendidos a mí, es más, mi rey, mi señor, les dará una tierra fértil. Si ustedes se rinden ante mi rey, estarán mejor. Una tierra como la que ustedes desean, próspera. Y en su discurso él se refiere al rey de Asiria como el gran rey, el rey de Asiria. Y el tema principal en nuestro texto es la confianza. 7 veces se presenta esta palabra aquí. O sea que hay algo claro. Lo que este hombre, este rey quería hacer hacia estos personajes que representaban al pueblo de Dios era minar la confianza en Dios. No confíes en esto, no confíes en aquello, no confíes en Jehová, no confíes en Jehová, confía en mi rey. Él quiere que ellos dejaran de confiar en Jehová para confiar en su rey. Así que su confianza era minar, su propósito, era minar la confianza del pueblo para que se rindieran y confiaran más bien en él, que los llevaría a una tierra fértil. Pero su discurso, a pesar o además de ser blasfemo y ofensivo, era un discurso argumentativo. Tenía muchos argumentos el Rabsacés en nombre del rey de Asiria. Argumento número 1. No debían confiar en Egipto, según los versos 6 al 9. Su confianza en Egipto, decía él, no tiene razón de ser, pues Egipto es incapaz de resistir a Siria. Somos más poderosos que Egipto. Tal parece que Ezequías, en un momento de debilidad, intentó buscar ayuda en Egipto ante el avance arrollador de Asiria. Por algo él le dice eso. Posiblemente Ezequías intentó apoyarse en Egipto. Él le dice: hey, tú que te apoyas en Egipto, también serás derribado, porque Egipto no podrá resistir a Siria. Segundo argumento. Tampoco debían confiar en Dios, dice el Rabsacés. ¿Por qué? Porque según la interpretación idolátrica del rey de Asiria y politeísta del oficial asirio, Ezequías había destruido los lugares altos o los lugares altos donde se colocaban los altares. Era muy de costumbre, eran lugares donde se podía hacer una adoración individual. Y todos esos altares en los lugares altos, por mandamiento de Jehová, Ezequías los había derribado. Y claro, ¿cuál era el análisis del rey de Asiria? Un altar, ahí invocamos a nuestros dioses para que nos ayuden. Pero ¿quién los va a poder ayudar si ellos derribaron los altares en los lugares altos? Lo que ellos no sabían era que Jehová había mandado a derribar eso. Según Levítico capítulo 17, versículo 1 al 4, la adoración individual en los lugares altos estaba prohibida. Israel más bien tenía orden de traer sus sacrificios al único centro oficial de sacrificio y adoración. ¿Y saben cuál era? El tabernáculo y luego el templo. Ya para Dios esa adoración individual, donde a mí me da la gana, ya no existía. O sea que la idea de adorarle como pueblo y de traer adoración a Él y ofrenda como pueblo no ocurrió en el Nuevo Testamento. Desde siempre fue así. En el mundo pagano de aquella época la costumbre era que uno podía ofrecer sacrificios donde uno quería. Yo me paraba acá, yo no necesitaba estar en el lugar junto al pueblo, no. Donde yo quería, en un lugar alto, edificaba un altar y adoraba a Dios. Y estos altares normalmente eran construidos de forma común en lo alto de las colinas o en los bosques o en otros lugares considerados especiales por la persona que ofrecía el sacrificio. Esta práctica pudo haber sido aceptable durante el periodo de los patriarcas. Y fue así, ustedes lo van a ver en el periodo de los patriarcas, como era común hacerlo. Pero ahora a Dios le desagradaban los sacrificios en los lugares altos, y ¿saben qué? Dios lo consideraba como una ofensa. Dios decía: ya tú no me vas a adorar de manera individual donde tú quieras. Yo determiné el lugar donde tú lo vas a hacer.
el tabernáculo y luego el templo. Así que Ezequías hizo lo correcto cuando se deshizo de los lugares altos y los altares, demandando que las personas que vinieran al templo, ahí debían ofrecer sus sacrificios. Pero ellos no entendían eso. ¿Saben por qué? Porque los enemigos de Dios con mucha frecuencia no entienden o malinterpretan las acciones y decisiones del pueblo de Dios. Yo puedo adorar a Dios en mi casa solito sin necesidad de nadie. Yo no necesito ir a la iglesia. O aquellos pseudocristianos que dicen yo puedo adorar a Dios donde yo quiera. Su presencia está en todo lugar. Y no entienden que Dios, así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ha mandado que nuestra adoración y nuestros sacrificios sean traídos de manera colectiva junto al pueblo de Dios. Así que por muy bonita que sea la idea que te le diga pastor no sé quién, el libro no sé quién, la Biblia tiene la última palabra y la palabra de Dios dice no es de manera individual, es de manera corporativa junto al pueblo de Dios. Tercer argumento del rey de Asiria. Él dice, en cambio, en lugar de confiar en Jehová y en lugar de confiar en Egipto, confíen en mí. Ya que yo estoy aquí por mandato de Dios. Yo no sé si ustedes prestaron atención a ese detallazo. Isaías 36, versículo 10, por favor. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Esto lo está diciendo este rey pagano. ¿Dijo mentira este rey? Dijo la verdad. Dijo la verdad. De alguna manera, y escúchenme bien, este rey tenía noción o había oído tal vez que el Dios de los judíos había dicho que lo usaría para castigar a otros pueblos. De alguna manera indica esto. Porque como yo les decía, si leen el libro del profeta Isaías en el capítulo 28 y en los anteriores, se van a dar cuenta que Dios había dicho que iba a usar este rey perverso para castigar a su pueblo. O sea que al parecer escuchó eso y por eso lo menciona ahí. Y él dice, si este pueblo no se entrega, van a comer de su propio estiércol y van a beber de su propia orina. Argumento 4. Él le dice, no deben confiar en Egipto. No deben confiar en Jehová. Deben confiar en mí, pero tampoco confíen en Ezequías. Y él le dice, más bien Ezequías quiere engañarlos. No se dejen engañar por Ezequías que dice que Jehová podrá librarlos. Y la mayor prueba, según él, de que Dios no podría librarles, es que ningún Dios de las otras naciones pudieron hacerlo. ¿Qué Dios ha librado a sus naciones de las manos de mi rey? Lo que pasa es que tú no conoces a este Dios. Pero ante esos argumentos hay una respuesta piadosa. Sí hay una respuesta. La reacción de los líderes que fueron enviados por Ezequías se dio en dos partes. En primer lugar, ¿sabe lo que dice la escritura en capítulo 36, versículo 21? Y podemos leerlo todos juntos. Dice, pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Cuando Ezequías lo mandó, le digo, yo sé con lo que va a venir este hombre, no le respondan. Ellos no respondieron al enemigo. Y no solo fue una muestra de obediencia a la autoridad establecida por Dios, porque dice, porque su rey lo había mandado. Por eso no dijeron nada. Sino que, hermanos, a veces la mejor respuesta es el silencio. Nosotros siempre queremos decir algo. Por eso decía Santiago que aquel varón que refrena su lengua es varón perfecto. Si hay un signo de inmadurez espiritual en la vida de muchas personas, es que no refrenan su lengua.
Hay personas que son conocidas por su imprudencia y porque no refrenan su lengua. Eso no es símbolo de madurez. Eso más bien refleja la inmadurez espiritual que todavía hay en ti. A veces el silencio es la mejor respuesta. Hay un proverbio, yo se los leo, el proverbio 26, versículo 4, dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que este proverbio está dentro de aquellos que fueron compilados precisamente por el rey Ezequías. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas igual necio que él. Refrena tu lengua. Pero la segunda manera en cómo estos hermanos responden, como estos hombres responden, es con muchas acciones visibles de tristeza, humildad y contrición. Ellos rasgaron sus vestidos de indignación, de tristeza. Ellos no dijeron: bueno, ¿qué más se puede esperar de este rey? Es un pecador. ¿Han escuchado eso? ¿Pero qué podemos esperar si son pecadores? Eso no es lo que hicieron ellos. Se indignaron. Porque cuando no nos indignamos por el pecado y las maldades de nuestros gobernantes, nos hacemos partícipes de ellos. Y un día, escúchame bien, Dios te va a pedir cuenta por eso. O sea que no es algo con lo que puedes jugar. O no es algo a mi conciencia. No, esto es serio. Serio. ¿Y saben qué es lo que hicieron luego? Guardaron silencio. Rasgaron sus vestidos. Buscaron al Señor en el templo. Y buscaron al profeta Isaías para que orara por el remanente que aún quedaba. Ellos no entraron en ansiedad, en depresión, angustia, a ver quién me ayuda, a ver quién me soluciona. No, ellos fueron a Jehová. Hermanos, ellos fueron al templo. Y el templo era el lugar más adecuado para clamar a Dios, pues había sido llamada casa de oración. Según Isaías 56, versículo 7, por cierto. El mismo Señor Jesucristo se refirió a ese lugar de esa manera, cuando echó afuera a los mercaderes y cambistas. Pero ya hemos visto los argumentos de este rey malvado, hemos visto la respuesta de estos hombres piadosos. Ahora veamos la respuesta de Dios en el capítulo 37, versículos 5 al 7. No lo voy a leer exactamente, pero Isaías dice: así dice el Señor: no temas a las palabras amenazantes y blasfemas de los asirios, porque lo haré retornar a su tierra y allí morirá a espada. Y a partir del capítulo 37, versículo 8, se inicia el segundo acto. La arrogancia continúa. ¿Se acuerdan que les dije que en los dos capítulos hay eventos que se repiten pero con ideas diferentes? La arrogancia continúa en el capítulo 37, verso 8 al 13. El Rabsacés se entera que Sennacherib se había ido de Laquis a pelear contra otra ciudad y que un rey etíope se acercaba a pelear contra los asirios porque él tiene que partir. Pero antes quiere expresar de nuevo que nada ni nadie impedirá la conquista de Jerusalén, usando prácticamente los mismos argumentos que en el capítulo 36. Solo que esta vez cada argumento fue dado de manera escrita, en carta. Leyeron el 37 cuando dice que luego trajo las cartas delante de Jehová. Ahora fue diferente, ahora fue de manera escrita. Y ahora tenemos la respuesta piadosa también. En el capítulo 37 del verso 14 al 20. Una vez más el rey se dirige al templo y presenta la carta al Señor en oración. Él no se queda ahí, él viene al Señor en oración. Él presenta las cartas al Señor. Y me encanta cómo lo expresa. Y la extendió delante del Señor. ¿Saben qué me recuerda eso? Al Salmo 55, 22, cuando dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Sabes qué me recuerda? Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, más bien en todo tiempo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
¿Sabes qué me hace acordar? 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso fue lo que hizo Ezequías. Eso fue lo que hizo Isaías. Eso fue lo que hicieron esos hombres. Traer sus cargas delante de Jehová. Por eso es que la ansiedad es una falta de fe, porque la ansiedad cree que puede controlar las situaciones. Y no seas tonto, tú no puedes. Es Él el que puede. Y el Espíritu Santo quiso registrar su oración. Él ahí exalta a Dios como el único Dios verdadero sobre todos los reinos de la tierra, como el Creador. Como lo cantamos ahora, grande es Dios, poderoso Creador, su palabra formó tierra y mar. Es a Él a quien se dirige. Él clama a Dios que tome en cuenta la injuria del rey asirio y proclama que ciertamente los asirios habían asolado a las naciones y acabado con dioses porque no eran verdaderos dioses, y concluye pidiendo liberación en el versículo 20. Dice, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esta es una oración ejemplar, centrada en Dios y no en Él o en el pueblo. ¿Saben cuál era la principal preocupación de este hombre? La gloria de Dios. ¿Podemos hacer una pequeña evaluación de nuestras oraciones? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, o desde nuestro corazón, para que sepan que tú eres Dios, para que sepan que tú nos libraste, para gloria tuya, oh Jehová, para que sepas que tú cuidas de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez? Si hay algo que cada vez se ve más pronunciado en nuestra época, es un afán y un deseo por un sentido de aprobación. Publiquen un estado en WhatsApp, inmediatamente a los 2 minutos ya estás viendo quién lo miró. ¿Quieres ver? Entre más te emociona una foto, un comentario, quieres que los demás te aplaudan. Hay un sentido de aprobación, y ese sentido de aprobación es la que frustra a muchos y no deja descansar a muchos, ni dar tranquilidad a muchos. Una vida centrada en Dios produce gozo y paz, porque no se trata de mí, de mi causa, se trata de Él y de su causa. Que sepan que tú eres Dios. Que no me vean a mí, que te vean a ti, que sepan que tú eres Dios. ¿Cuánto necesitamos imitar esta oración? Pero aquí tenemos la segunda y definitiva respuesta de Dios en el capítulo 37, verso 21 al 35. La forma en que el Señor inicia su respuesta a Ezequías en boca de Isaías es estimulante. Dice, por cuanto me has rogado. Nuestro Dios ha decretado todos los eventos de la vida. Amén. Todo. Pero Él ha usado medios. Nuestro Dios es un Dios de medios para llevar a cabo esos planes. Y uno de los medios que Dios usa para llevar a cabo sus planes en tu vida y en mi vida es nuestra oración. Por cuanto me has rogado. Luego se expresa en contra de Sennacherib. Su pueblo Judá se burlará de él. La gravedad de las palabras del rey asirio consisten en contra de quién fueron dirigidas. Ese fue el detalle. Si quieres podías hablar mal de Ezequías. Lo que pasa es que te metiste con Dios. Y ahora agárrate, rey de Asiria, porque nuestro Dios, nadie se puede burlar de Él. Y dice, has injuriado y blasfemado al Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? Aquel que controla y dirige todas las cosas conforme a sus propósitos. Aquel que usó al rey de Asiria como instrumento en sus manos para castigar y para probar a los suyos. Ese es el Santo de Israel. Aquel que es Dios de los cielos y de la tierra y que aborrece la arrogancia. Ese es el Santo de Israel. No hay nada que aborrezca más Jehová que a un hombre o a una mujer arrogante. Y la razón por la que el Señor hará esto es central en esta historia. Miren lo que dice el verso 35 del capítulo 37.
verso 35 del capítulo 37. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. ¿Y qué más? Y por amor de David, mi siervo. Esto es el lenguaje de pacto. Hermano, como Dios justo no puede permitir que su nombre sea mancillado, pero como Dios es fiel, es imposible que sus promesas y que sus pactos no se cumplan. Dios había hecho un pacto con David. ¿Saben cuál era ese pacto que Dios hizo con David? De que vendría un descendiente suyo que reinaría para siempre. Obviamente refiriéndose al Rey Jesús, el Mesías. Es por eso que de Jerusalén saldrá un remanente, porque el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del establecimiento de su reino como descendiente de David, dice que será así: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nada iba a impedir que el Salvador del mundo, que el Mesías, que el Rey Jesucristo viniera a morir por su pueblo para salvarlo. Cristo es el único que puede redimir a un pueblo de sus pecados. Cristo es el único que puede reconciliarnos con Dios Padre. Cristo es el único que puede darnos la entrada al cielo. Fuera de Él estás perdida por la eternidad. Y nada ni nadie iba a impedir, ni siquiera el rey de Asiria con todos sus ejércitos, que el Salvador del mundo viniera a dar vida eterna a los suyos. Nada. Tenemos el desenlace. Los versículos 36 al 38. ¿Recuerda las palabras arrogantes del Rabsaces? Nadie podrá librarlos de las manos de mi rey. Ni Egipto, ni Jehová, porque ningún Dios libró a las otras naciones de manos de mi rey, ni siquiera tú, Ezequías. Pero Dios dice: mira, blasfemaron mi nombre, van a ser burlados de su propia nación, y yo mismo, no ustedes, yo voy a acabar con ellos. ¿Saben qué hizo Dios? Envió al ángel del Señor, quien mató en una sola noche 185,000 asirios. El día siguiente había muertos, cuerpos muertos, sangre por todos lados. ¿Cómo ves a ver la cara del Rabsaces? Aquí vemos tal vez unas 70, 90 personas. Yo me imagino, imagínense esto, Dios nos guarde, este número más o menos todos tirados en el piso muertos. ¿Se imaginan 185,000? Imagínense eso, 1,000. ¿Se imaginan 5,000? 10,000, 100,000, 185,000 cadáveres por mano de Jehová. ¿Y saben qué pasó luego? Aquel rey, como diríamos en nuestro lenguaje, guapo, el rey de Asiria, salió corriendo a Nínive, huyendo, porque esto, la muerte de Sennacherib, ocurre años después de nuestro evento. Y Dios no había profetizado que Sennacherib sería de su tierra. Se fue. Y allí murió asesinado, no por algún israelita, no por Ezequías, no por Isaías, no por alguien del ejército de Israel, no, por 2 de sus hijos. ¿Y saben qué estaba haciendo cuando le clavaron aquel cuchillazo? Adorando a Nisroch, su Dios. Y él decía: ningún Dios podrá librar al rey de Siria de su mano. ¿Y tu Dios, Sennacherib? Mientras él estaba adorando al Dios que supuestamente lo protegía y cuidaba de él, no hizo nada. ¿Saben por qué? Porque los dioses de este mundo no son nada. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no palpan ni caminan. Su propio hijo lo mataron y cayó ahí muerto, para tomar su lugar en el reinado. ¿Y saben quién lo hizo? El Santo de Israel. Ese es el Dios al que servimos. Ese es mi Dios. Algunas aplicaciones para terminar. En primer lugar, Dios es con nosotros por su fidelidad.
Él es un Dios confiable, amén. Él es fiel a su pacto por amor a sí mismo, no por nosotros, por amor a Él mismo. Dios está comprometido consigo mismo en el cumplimiento de sus promesas. El Antiguo Testamento es la historia del Señor de los cielos, preparando todo hasta que llegara el cumplimiento del tiempo y su Hijo se encarnara. Él había hecho un pacto con Abraham y su simiente. Cristo, lo mismo que con David. Y nadie, ni el ejército de Sennacherib, ni el propio rey Sennacherib, iban a impedir que el Salvador del mundo viniera a través de este remanente que Dios habría preservado. Nuestro Dios es un Dios confiable. Dios había prometido que vengaría esto y lo hizo. Dios había prometido que vendría el Salvador y lo hizo. Nuestro Dios es un Dios confiable. Hermano, Dios no ha prometido librarnos de todo mal, pero sí ha prometido conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y también Él prometió guardar nuestras almas hasta el fin. Así que podemos estar confiados en que Él lo hará. Segundo lugar, nadie puede contra nosotros por su poder soberano. Nuestro Dios puede hacer todo lo que quiere, es increíble. Y eso incluye en hacer todo lo que quiere, porque Él es soberano, incluye usar el pecado de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos. No solo lo vemos al acabar con 180,000 asirios en una sola noche, sino también en usar al rey de Asiria para castigar a otras naciones paganas y a Israel por su desobediencia. Y esto sin violentar la voluntad de Sennacherib. Por tanto, Dios usó a Sennacherib para castigar a su pueblo, sin eximirlo de responsabilidad por su pecado, sin ser Dios el autor del pecado. ¿Se acuerdan Cristo frente a Pilato? Cuando Pilato iba a dar la orden para acabar con su vida, Cristo le dice: hey Pilato, ningún poder tuviera si no te hubiese sido dado de arriba. Sin hacer inocente a Pilato. Ese es nuestro soberano Dios. Hermanos, no importa lo que ocurra, nada puede impedir los propósitos de Dios en nuestra vida. Ciertamente usó a Siria en el tiempo que Asiria era responsable por su pecado. Y Asiria, ni el rey de Asiria, tenían razón para apoyar su acción diciendo: Dios me envió, aunque fuese verdad. ¿Recuerdan a los hermanos de José? Ellos fueron culpables de su pecado, de entregar a su hermano, de mentir a su padre, de intentar asesinarlo. Y José le dice: hey, Dios los usó para traerme aquí y para bendecir a todo este pueblo. Ese es nuestro Dios. Él es soberano en todo. Y su plan redentor y salvífico se iba a llevar a cabo. En tercer lugar, Dios sigue siendo bueno en su obrar, aunque muchas veces no entendamos por qué hace lo que hace. ¿Quién puede entender la manera de obrar de Dios? Pablo decía: ¿quién entendió la mente del Señor? A mí a veces me causa un poco de, no sé si es tristeza o asombro, ver a cristianos que dicen: mira, la voluntad de Dios es esta, pam, 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 pam. Wow. Si Él lo que quiere es que tú vayas a este trabajo, digas esto y hagas lo otro, págata. Dios mío, pero ¿cómo supiste eso? Una mente tan finita. Yo lo único que puedo saber dentro de la voluntad de Dios, que me parece claro en la Biblia, es que yo sea igual a Cristo en carácter. Que lo demás, los detalles los desconozco. Yo no sé muchas cosas que Dios ha traído en mi vida, el por qué, la razón, no me pregunten. Lo que te puedo decir es que yo creo que Él está conformándome a su Hijo, porque eso sí hace parte de su voluntad clara. Pero hay otros detalles, no los entiendo, ni me preguntes. Como dice aquel himno que hemos cantado: todo en el cielo se aclarará. Hermano, Dios usó un rey malvado para reprender a su pueblo. Increíble. Yo no entiendo mucho eso, pero Él es bueno en todo lo que permite. Miren, un predicador leía esta anécdota que leyó en internet, y es la siguiente. Había un rey
que salió a cazar con su siervo. Vamos a cazar unas cuantas cositas en la selva. Y mientras ellos estaban cazando, se apareció un tigre y ellos lograron matar al tigre. Pero en ese momento que ellos matan al tigre, el rey se da cuenta que el tigre cortó uno de sus dedos. El rey perdió uno de sus dedos y se indigna con su siervo y le dice: ¿por qué tu Dios, porque este siervo era cristiano, por qué tu Dios permitió que yo perdiera mi dedo? Y el siervo dice: bueno, yo no lo sé, pero Dios sí. El rey se indigna por la respuesta y preso. En el tiempo el rey sale a cazar él solo. Y él fue atrapado allí por una tribu en la selva, temida por todos los hombres de aquel tiempo, porque se decía que hacían sacrificios humanos a sus dioses. Y cuando estaba listo para ser sacrificado el rey por esta tribu malvada, el sacerdote de la tribu se dio cuenta que le faltaba un dedo y suspendió el ritual. ¡Detengan el ritual! ¿Por qué? Porque no se podían ofrecer defectuosos. Fue entonces librado por aquella tribu, y cuando estaba en el palacio mandó a buscar a su siervo y le dice: estoy feliz, te quiero contar una experiencia. ¿Te acuerdas que fui a cazar luego? Bueno, no me sacrificaron, no morí porque me faltaba un dedo. Sin embargo, tengo una duda, dice el rey a su siervo. ¿Por qué tu Dios permitió que te metiera preso? Y dice el siervo: si yo hubiera estado con usted, rey mío, habría sido sacrificado porque a mí no me falta ningún dedo. A veces no entendemos por qué Dios hace las cosas, pero Él es bueno y sabio en lo que hace. Quinta aplicación. Esta verdad debe llevarnos a vivir con confianza, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Una cosa es orar y otra cosa es orar confiando en este Dios. Una cosa es solo ir al trono de la gracia con muchas palabras, y otra cosa orar con plena certeza en que estamos orando a Dios y que Él es fiel en atender a nuestros ruegos. Son cosas muy diferentes. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie. Si las cosas salen como queremos, gloria a Dios. Y si no salen como queremos, gloria a Dios. Dios siempre será exaltado, hermano. Y nada ni nadie evitará que sus propósitos redentores se lleven a cabo. Ni siquiera reyes con ejércitos como los de Sennacherib. Hermanos míos, mira, constantemente estamos escuchando voces como las del Rabsacés. ¿Quién te dijo que Jehová te librará de esto? Si tu Dios no ha podido hasta ahora, ¿crees que podrá? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta voz? Póstrate delante de mí, te llevaré a una tierra fértil, más próspera. Ríndete ante mí, que yo sea ahora tu Dios en lugar de Jehová, y yo te daré eso. Y por otro lado, en su palabra tenemos la voz del Señor. ¿Qué haremos? ¿A qué voz obedeceremos? Todos los días, esa voz en representación del rey de Sennacherib viene a nosotros. ¿En quién confías? Apóyate en mí. Ríndete, si no estarás peor. O en Jehová, que ha dicho: hijo mío, yo te libraré por amor a mí mismo. ¿Qué voz escuchas? ¿Tu Dios no podrá librarlos de mi mano? ¿O por amor a mi nombre yo, Jehová, te libraré? El centro de esta historia no es Isaías, quien hizo bien a ir a orar a su Dios. El centro no es Ezequías, quien presentó las cargas delante del santo Dios de Israel.
Aquí el personaje principal no son estos hombres que fueron en representación del rey Ezequías. El centro de esta historia es el rey y su plan redentor, que es Jesucristo. El Dios grande al que servimos es este. Él cuida de los suyos por amor a su nombre. Él es un Dios poderoso y grande, que se vengará, que hará justicia. Mira el fin de Sennacherib, quien tomó la decisión de ser un enemigo de Dios, quien tomó la decisión de oponerse a Dios. Por eso yo quiero decirte a ti, quien crees que estarás mejor en aquel mundo pecaminoso que sirviendo al Señor, perecerás. Serás destruido por Jehová mismo. Si quieres hoy mismo, ve y a deleitarte contra los placeres de este mundo, ve. Pero te pido estés preparado. Yo no te voy a engañar. Lo que te espera será terrible. Solo cerca de Él y en una relación con Él podemos hallar gozo, amor y su cuidado y protección. Fuera de Él estás desprovisto y expuesta no a la muerte terrenal solamente, a la muerte eterna. Porque el castigo de Sennacherib no terminó ahí, siendo asesinado por sus hijos. Hoy Sennacherib está siendo torturado en el infierno por sus pecados, como tú lo serás si no te acercas a Dios. Nuestro Dios no es un Dios romántico como el que nos han presentado hoy día. Él se vengará y Él hará justicia, pero también cuidará y protegerá a los suyos. Y Él dijo, porque esto hará el Santo de Israel. Yo no sé si ustedes creen a este Dios o sirven a este Dios. La manera en cómo vivimos a veces denota que estamos sirviendo a otros dioses, como Nisroch, solo que le hemos puesto Jehová. ¿Por qué lo digo? Porque vivimos como si estuviésemos desprotegidos, sin Padre, sin esperanza y sin Dios. Así vivimos. Cada vez que escuchamos una noticia, enseguida la alarma se enciende en todo nuestro cuerpo. ¡Pam, pam, pam! Y empezamos las conversaciones. ¿Escucharon eso? Ahora ven lo que va a pasar. Ahora ven aquello. Ahí está Sennacherib. Y estamos creyendo la Sennacherib. En lugar de hacer como estos siervos, ir delante de Jehová. Oh Dios, líbranos. Queremos hacer miles de actividades y queremos invertir tan poco tiempo en la oración. Que tus rodillas se desgasten delante de Él. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esta manera? O mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a los pies de Jehová con esta convicción? No solamente de lanzar palabras de tu boca, sino confiando en que Él es fiel a su pacto y que por amor a Él mismo rescatará a su pueblo como lo ha prometido. ¿Cuándo fue la última vez? Tal vez ahí está la razón de tus angustias, porque todavía la voz de Sennacherib retumba en tus oídos. Y tal vez has llegado a pensar, prefiero rendirme antes de comer de mi propio estiércol y beber de mi propia orina. Prefiero rendirme y estar en esta tierra próspera y fértil que este Dios me ha ofrecido. Yo no sé tú, pero mejor es confiar en Jehová. Mejor es confiar en este Dios que ha librado a su pueblo no una vez, miles de veces.
¿Cuáles son los enemigos en tu vida que han de ser derribados? Ruega a Él, y Él no dejará ni uno vivo. Pero cerciórate de que estás sirviendo al Santo de Israel. Cerciórate de que estás confiando en Él. Cerciórate de que Él es tu Dios y no Sennacherib. ¿A quién sirves? ¿En quién confías? ¿En quién te apoyas? Porque mi Dios es un Dios fuerte. Grande, grande es Jehová. Oremos.